Vamos a prepararnos para leer la porción de la Escritura que corresponde a la segunda carta del apóstol Pedro, versículos 1, del 1 al 11. Es el inicio de la carta. En la Reina Valera, los que quieran abrir su Biblia y hacer alguna anotación, además del bifoliar, también pueden hacer alguna anotación allí. Vamos a leer en esta versión. Muy bien, la palabra del Señor dice así en este pasaje. Él está escribiendo: Simón Pedro, así mismo se llama él, Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina. Habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es miope, ¿verdad? Es ciego prácticamente, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Gracias, Padre, por bendecirnos con el pan de tu palabra, por habernos bendecido y seguirnos bendiciendo con tu presencia. Ahora te pedimos que esta palabra nos edifique, nos bendiga, nos alimente, pueda nutrirnos, podamos crecer en ella y podamos tener una vida útil, fructífera, hasta la venida del Señor. Amén. El apóstol Pedro, tanto la primera como la segunda carta, está escribiendo a aquellos hermanos y hermanas que han sido llamadas por Jesucristo, escogidas por el Señor para ser salvas. Y también les escribe para decirles que permanezcan firmes en la fe, que se aferren a las preciosísimas promesas, grandes y preciosísimas promesas, para poder llevar una vida transformada, una vida poderosa, y que puedan mantenerse y sostenerse así hasta la venida del Señor. Por eso podríamos decir que el tema general de la segunda carta es esa, es firmes en el llamado y en las enseñanzas hasta la venida del Señor. Pero la predicación que corresponde al pasaje que hemos leído, encontramos una verdad. Encontramos una verdad, que en Jesucristo de verdad hay una vida transformada. Amén. Ese es el título de la predicación. Esa es la verdad que encontramos ahí. Puedes decirlo conmigo: una vida transformada. El que está en Cristo vive una vida transformada. El que no está en Cristo, el que no ha nacido de nuevo, aunque vaya a una iglesia local, no muestra una vida transformada. Ni en la casa, ni en la calle, ni en el trabajo, ni en la iglesia. El hecho de asistir a una iglesia no lo hace tener una nueva vida, una vida transformada.
El hecho que lo hace de ser un hombre y una mujer diferente, transformado, es haber nacido de nuevo por haber creído en Jesucristo. Amén. Por el hecho de que alguien vaya a algún lugar, no lo hace o no lo convierte inmediatamente en algo de ese lugar. Si alguien, por ejemplo, nace ahí en el lugar de los bomberos, no lo hace bombero en ese momento. ¿Verdad? Si alguien por casualidad naciera en McDonald's, no lo hace una hamburguesa tampoco. ¿Verdad? Sí, la educación, la enseñanza, lo que el mundo hace, la moral, la ética humanas, no transforman al hombre, no transforman a las personas. Pueden ayudarle a ciertas cosas, pero siguen siendo personas pecadoras sin una vida nueva como la que nos habla el apóstol Pedro en esta hora. Por eso podemos decir con mucha seguridad, no solo porque nosotros lo vivimos antes, sino porque lo seguimos viendo. Hay muchas personas sin Cristo que lo que están viviendo es una vida que se asemeja a un desierto. A un desierto. Un desierto donde prácticamente no hay vida. En un desierto no hay vida. No hay agua. La vida de las plantas y las flores tan bellas como las que tenemos hoy no se dan en un desierto. Los animales prácticamente que no viven en un desierto. Hablando mayormente de los animales que nosotros conocemos y nos familiarizamos, ¿verdad? Como el ganado, las vacas, los bueyes, las gallinas, los cerditos, todo eso. No hay vida ahí. Nadie vive realmente en un desierto. Están secos, están erosionados. La gente sin una vida transformada están sin vigor espiritual, sin frutos en esta vida, sin cosechas, usando imágenes, ¿verdad? Sin paz y sin gozo en su alma. Claro que si ocurre un milagro y en un desierto comienza a llover de manera continua y comienzan a surgir fuentes de agua viva, ese desierto puede irse transformando en un hermoso jardín. Eso es un milagro. Es un milagro. Hoy al ver acá estas gerberas tan hermosas, agradecemos al Señor, a la familia y su negocio que nos han donado estas hermosas flores para estar aquí en el altar y darle gloria al Señor. Pero eso no se ve en un desierto. Eso se ve en un jardín. Así que nosotros los creyentes debemos de ser un ejemplo, un testimonio de que de verdad estamos viviendo una vida transformada, diferente a la que antes vivíamos. Antes vivíamos una vida de acuerdo a la vieja naturaleza. Ahora estamos viviendo, va a decir Pedro, lo vamos a explicar, estamos viviendo una vida diferente de acuerdo a la naturaleza distinta que nos ha dado Dios en Cristo Jesús. Veamos la primera verdad, una vida transformada por lo que hemos recibido de Dios. Primera de Pedro 1:1. Simón Pedro, aquí él se identifica bien. Antes de que Cristo lo llamara, él se llamaba Simón. Y después Pedro, el Señor le dijo, te llamarás Pedro. Y ahí en adelante se habla de Pedro. Pero aquí él dice, sí, yo me llamaba Simón. Ahora les habla el que es Pedro también, Simón Pedro. Y dice, siervo, servidor, doulos y apóstol enviado de Jesucristo a los que han alcanzado, ¿por qué? Por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Todo lo que hemos recibido, dice aquí, mire, todo lo que hemos recibido en Cristo lo hemos recibido de manera gratuita. ¿Sí? Es por la fe, pero lo hemos recibido de manera gratuita. Ha sido un regalo. Hemos llegado a tener una fe preciosa, igual que la nuestra, dice Pedro. Es decir, esa fe para salvación, esa fe para vivir una vida diaria, es igual a la fe que ha recibido
Pedro. Pedro no está diciendo que él es mucho más grande que todos los demás creyentes. Dice, no, todos en Cristo hemos recibido una fe preciosa en esta nueva vida que tenemos. Ha sido por la justicia de aquí habría que subrayar esto, dice, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Aquí hay un versículo que afirma claramente que Cristo es Dios. Cuando algún testigo de Jehová, respetamos a los que creen como ellos, nieguen la divinidad de Jesucristo, muéstrenles este pasaje. Aquí lo está diciendo claramente, así como Pablo lo dice en Tito 1:13, habla de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Pedro está diciendo, nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Jesucristo es Dios. Por la justicia de Él hemos recibido todas estas bendiciones. Por ejemplo, la gracia, el favor inmerecido de Dios, lo hemos recibido por la justicia de Cristo, nuestro Dios y Salvador. La paz que hemos tenido, esa paz que hemos experimentado en medio de las dificultades, en medio de los problemas de la vida, ha sido mediante el conocimiento de Dios y Jesús. Ese conocimiento que viene por creer en Él, que viene por el Espíritu Santo que está en nosotros, que nos da entendimiento e iluminación al leer las Escrituras. Es un conocimiento espiritual que no se aprende en el mundo ni en las instituciones educativas. Tiene su origen en la justicia de Dios y de Cristo. En 1 de Pedro 1:2, vea lo que dice. Gracia y paz os sean multiplicadas. El Señor siempre es un Dios que multiplica, un Dios que suma, no es un Dios que resta. Siempre, desde Génesis hasta Apocalipsis, la bendición de Dios suma y multiplica. El diablo, el pecado, resta y divide. Pero la bendición de Dios suma y multiplica. No solo en los aspectos que pudieran decirse materiales, sino en los aspectos espirituales. Él está diciendo, a ustedes la gracia y la paz les son multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesucristo. Mientras más conocemos al Señor, mientras más conocemos su palabra, entonces más nosotros tenemos su favor y tenemos esa paz en nuestro corazón. Ese conocimiento de Dios y de Cristo es lo que nos concede gratuitamente la vida eterna. Por eso Juan 17:3 dice así, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Ese conocimiento de Dios hace que abunde en nosotros, no sumando, sino multiplicando también la gracia y la paz. Muy bien. Por su poder también Dios nos ha concedido todo lo que necesitamos para esta vida nueva, para vivir el Evangelio, para vivir una vida transformada, para vivir una vida de devoción, de entrega. Se nos ha concedido eso también. No es nuestra fuerza de voluntad, no es nuestro entendimiento humano, no. Eso se nos ha concedido también. Pedro 1:3. ¿Podemos leer Pedro 1:3? Lo tenemos allá. Dice, como todas las cosas que pertenecen en la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder. Esta frase la van a encontrar prácticamente solo en la carta del apóstol Pedro. Ese divino poder. Es decir, ese poder viene de Dios, porque también Cristo es Dios. Eso nos lo ha dicho en el versículo 1. Nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Divino poder. Mediante el conocimiento divino, no es el conocimiento humano, de aquel que nos llamó. ¿Quién nos llamó? ¿De quién está hablando ahí? De Dios, de Cristo, ¿no? De aquel que nos llamó por su gloria y su excelencia. ¡Qué hermoso! ¡Qué grande nuestro Dios Jesucristo! Así que procede de Él. Una vida, veamos la verdad número 2, una vida transformada. ¿Por qué podemos vivir esa vida transformada? Porque hemos recibido una vida nueva. Dios ha hecho un milagro en nuestra vida.
Dios hizo un milagro en su vida cuando usted creyó en Él. Dios hizo un milagro en mi vida. Y he visto a cientos, podría ser miles, por los años de convertido que por la gracia de Dios llevo, ya 38 este año, de que han sido transformadas. Antes eran y vivían de una manera, ahora ya no son esas personas, son nuevas personas y viven de manera diferente como a Dios le agrada. Hubo un milagro. Hemos pedido allá en televisión que nos muestren una imagen de un desierto. Si la tenemos lista, podemos ponerla. Eso es, ahí está, ahí estamos. Muy bien. ¿Qué puede crecer ahí? ¿Qué vida puede estar ahí? Nadie puede estar ahí. Ahora, cuando alguien viene a Jesucristo, habiendo estado así como desierto, el Señor lo convierte en un jardín. Ahora sí veamos el jardín. Gloria a Dios. Ahí hay frutos. Más fuerte el aplauso al Señor. Ah, gloria a Dios. Esos jardines que ustedes ven ahí son de Israel. Yo les pedí que fuera de Israel. Parte del desierto que mostraron es el desierto de Israel. Ahí ocurrió un milagro también. Cuando ellos llegaron al desierto de Israel, no había más que, si eso es un desierto, algo así. Pero el otro desierto que mostraron era realmente sin vida. Pero ahora, prácticamente el desierto se ha convertido en un jardín. Y eso ocurrió en su vida y en mi vida. Éramos un desierto y ahora somos como un jardín. Vivimos una vida transformada por nuestro Dios y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, a Él sea la honra. Bendito sea su nombre. Hay un ejemplo de la naturaleza también de una transformación. Un gusano que se transforma en una bella mariposa. Espero que ahora sí tengamos bien el gusano. ¿Ah? Mire cómo es el gusano. Se le llama oruga, pero usted busca en el diccionario oruga y quiere decir gusano. La palabra oruga es más elegante, ¿verdad? La oruga que se convierte es gusano. ¿Y qué es un gusano? Es un gusano feo. ¿A quién le gustan los gusanos? A nadie. Pobrecitos los gusanos. Bueno, así espiritualmente es el hombre sin Cristo. Sí. El gusano de Jacob dice el mismo texto. Asimismo se llama gusano de Jacob. Pero ya en Cristo, de un gusano, pasamos a una vida transformada como la de una bella mariposa. Eso es un milagro. Eso es el nuevo nacimiento. Esa es la nueva vida en Cristo Jesús. Así que ya no se sienta gusano. Usted no es gusano. Usted como mariposa, pero más que eso ahora es hijo e hija de Dios. Participamos de la naturaleza divina. Bendito sea su santo nombre. Gloria a Dios. Una vida transformada porque hemos recibido una vida nueva. 1 Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina. Aquí voy a explicar muy bien este texto en un momentito para que aprendamos esa verdad y no confundamos y no creamos herejías como creen los de la nueva era. Les voy a explicar. Participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia, de los malos deseos, de los deseos desordenados inherentes a la vieja naturaleza que trae todo ser humano cuando nace. Entonces, por la gloria y la excelencia de Cristo se nos ha dado preciosísimas y grandes promesas. ¿Qué quiere decir preciosa? La palabra preciosa quiere decir alto precio. Cuando dice, qué precioso, dice, uno lo asocia como qué bonito. No es exactamente lo mismo. Cuando uno dice, qué precioso, es decir, qué alto valor tiene esto. Qué alta estima tiene esto. Pero aquí no dice precioso, dice preciosas y grandísimas promesas. Entonces lo que está diciendo el texto es que es de un alto precio las promesas que se nos han dado. ¿A qué promesas se refiere Pedro? Esas promesas son las que se escribieron en el Antiguo Testamento, porque todavía cuando está escribiendo la carta Pedro, no está escrito el Nuevo Testamento. Entonces se refiere a las promesas del Antiguo Testamento
que se cumplieron en Jesucristo. ¿Sí? Y se cumplieron en la primera iglesia y se cumplirán en la iglesia que vendría después de la primera iglesia, que creyeron por la palabra y la predicación de la primera iglesia. Esas promesas son a las que se refiere. Ahora, una de las promesas maravillosas que ya se ha cumplido en los creyentes, en los que tienen una vida transformada, muy bien, es que lleguemos o llegásemos, como dice la Reina Valera, a compartir, oiga bien, la naturaleza divina. La naturaleza divina. El creyente participa de la naturaleza divina. No está diciendo que somos dioses. No, les voy a explicar. Lo que significa es que los creyentes viven una vida espiritual que viene de Dios. Es divina. La vida eterna viene de Dios. Es divina. Amén. No es vida humana. Es poderosa. Viene del cielo por medio de Jesucristo y del Espíritu Santo, que son Dios. Ya vimos aquí que Cristo es nuestro Dios y Salvador. También hay un texto en Corintios que dice, el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Está hablando de que el Espíritu Santo también es Dios, nuestro Dios trino. Ellos, lo que quiere decir que al participar de la naturaleza divina, está diciendo Pedro, que tenemos la gran bendición de que se cumple la promesa de que Dios llega a habitar adentro del creyente, del cristiano, no afuera. El que no es nacido de nuevo tiene a un Dios, a un Cristo afuera. Y a veces lo tienen colgado, a veces lo tienen allí en imagen, pero no está adentro. Dice, cuando ustedes son participantes de la naturaleza divina, lo que ha ocurrido es que hubo un milagro en el nuevo nacimiento y Cristo mora adentro de ustedes en sus corazones. Y el Espíritu Santo habita en ustedes. Somos el templo de Dios. Así participamos de la naturaleza divina. Por eso también vemos que en otros pasajes, solo voy a citar pasajes cortos, dice el Espíritu Santo habita en ustedes, si son hijos de Dios, Romanos 8:9. En Gálatas 2:20 dice Pablo, Cristo vive en mí. En otro texto dice, y Cristo habita en sus corazones. Es decir, por eso también, porque participamos de la naturaleza divina, es que podemos vivir una vida transformada, divina, poderosa. Ahora, Pedro, para evitar confusiones, afirma que participamos de la naturaleza divina, no de la esencia divina. Ahí hay una enorme diferencia. Por ejemplo, los de la nueva era, cuando afirman que los que creen en Dios son dioses, es porque no solo malentienden, no interpretan correctamente este texto, sino que su doctrina pues es herética. Aquí la palabra, participamos de la naturaleza de Dios, es la palabra physis. Pero dice, no está diciendo de la esencia. La palabra esencia en griego es ousia. Ousia. Nosotros no participamos de la esencia de Dios, porque entonces sí seríamos dioses. Los que son de la misma esencia, el Dios trino es Jesucristo, el Espíritu Santo y Dios Padre. Son de la misma esencia, ousia. Ahora nosotros sí participamos de la naturaleza divina. ¿Cómo es que participamos? Cristo y el Espíritu Santo habitan. Así participamos de la naturaleza divina. ¿Me he dado a entender? Qué bueno, excelente. Muy bien. Así que no somos dioses. Somos pecadores arrepentidos, salvos
por la gracia de Dios, que participamos de una vida maravillosa en Cristo Jesús, la vida eterna, que ya comenzó desde el momento en que creímos en Cristo Jesús. Por eso podemos vivir una vida nueva. Ustedes y yo, que no nacimos en Cristo Jesús, en una familia cristiana y no conocimos a Jesucristo desde temprana edad, podemos notar la diferencia. Una vida pecaminosa, siguiendo la naturaleza pecaminosa. Y luego una vida en Cristo, con una naturaleza divina, participando de ella, pudiendo vivir una vida diferente. Muchos de nosotros no podíamos cambiar en nuestras ataduras, en nuestros pecados, en nuestros vicios, en nuestra forma de vivir, no podíamos. Queríamos cambiar, queríamos ser diferentes. Pero ¿cómo podía ocurrir con nuestra fuerza humana o con herramientas humanas? Tenía que ocurrir por el poder, la gracia, la misericordia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Así que, por eso es que nosotros en Cristo Jesús podemos huir de la corrupción del mundo. Por eso es que podemos entender que el mundo es malo, es corrupto, pero porque nosotros ahora vemos, porque Dios y Cristo habitan en nuestros corazones. Podemos ver la diferencia. Esa vida transformada, la vida suya y la vida mía que estamos viviendo en Cristo, no es compatible con los malos deseos del mundo. Esa vida exige que no amemos al mundo y sus deseos y la vanagloria del mundo. Esta vida transformada no es compatible con la vieja naturaleza del hombre. Es compatible con la nueva naturaleza divina en Cristo Jesús. Veamos la tercera verdad. Una vida transformada, como la suya y la mía. ¿Quiénes están viviendo una vida transformada en Cristo? Levante la mano. Por la gracia de Dios estamos viviendo esa vida transformada. Una vida transformada debe crecer siempre espiritualmente. Una vida transformada debe estar en continuo crecimiento, no debe estancarse. ¿Sí? El cristiano que ha nacido de nuevo y su vida cambia y tiene una vida nueva, sigue creciendo espiritualmente, creciendo en el conocimiento de Dios, en la gracia, creciendo en el conocimiento de las promesas del Señor, creciendo en fe, creciendo. El cristiano que ha nacido de nuevo no se queda, voy a poner una imagen, una analogía, como un bonsái. ¿Quiénes saben qué es un bonsái? Levanten la mano. Muy bien, bajen la mano. Los que no saben, les vamos a explicar. Dije bonsái, no dije bozal, ¿verdad? Bonsái. ¿Quiénes saben qué es un bozal? Tampoco muchos, no sé, la mayoría. Bueno, un bonsái. ¿Podemos poner en la pantalla la imagen de un bonsái? Mire qué hermoso ese ciprés o ese cedro. Pero ¿sabe de qué tamaño es ese ciprés? Es como de ese tamañito. El bonsái es un árbol enano. Que tiene las características de todo un árbol grandote, pero enano. ¿No? Un cedro llega a medir hasta 60 metros de altura, pero en un bonsái hay un cedro que es de ese tamañito. ¿Okay? ¿Cuál es la técnica que utilizan para hacer un bonsái? Le cortan la raíz principal que se nutre de todos, valga la redundancia, nutrientes de la tierra, del agua, y que hace que crezca de manera normal y crece solo con las raíces secundarias. Entonces el arbolito está creciendo muy poco, pero muy poco, porque no se está nutriendo de la raíz principal. Usted también puede ver árboles bonsái, por ejemplo, de manzana. Un arbolito así, mire, queda unas manzanitas así, mire, así. De adorno está bueno, ¿verdad?
Pero para alimentarse, ¿quién quiere un bonsái? Nosotros no somos cristianos bonsái. Nuestra vida transformada nos hace crecer espiritualmente. No nos quedamos enanos. No nos quedamos enanos. No somos bonsái. Más bien, el texto nos compara que somos como una palmera que crece alto, 70, 80 metros de altura, que da frutos. Aún en medio de situaciones difíciles, sus raíces se hunden hasta lo más profundo y toman del agua y producen esos frutos tan sabrosos como son los cocos. Somos como las palmeras. Más bien el texto dice que somos como los cedros. Primera de Pedro 1:4, perdón, 1:5 al 7, nos habla precisamente que a partir de la fe que se nos ha dado, nosotros debemos hacer nuestra parte para crecer espiritualmente. Primera Pedro 1:5, 7. Vosotros también, poniendo toda diligencia, todo empeño, eso es de parte nuestra. Por esto mismo, añadan a vuestra fe que les fue dada, les fue otorgada, la fe para salvación y la fe para vivir la vida en medio de los problemas y dificultades. Dice, añadido a vuestra fe, virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Solo una vida que ha sido transformada entonces crece y va sumando las cualidades que el Señor nos muestra aquí en su palabra. Se nos ha dado la fe para salvación, que es la confianza en Cristo. Ponemos nuestra confianza en la obra de Cristo, en su muerte, en su resurrección. El que cree en Jesucristo es salvo, nacemos de nuevo. A partir de ahí, entonces, y luego necesitamos la fe siempre para vivir cada día. Por la fe están firmes, porque por la fe andan no por vista, es lo que dice el texto. Pero por la fe, dice, a esa fe nosotros tenemos que añadirle, con el poder del Espíritu Santo, con el poder de Cristo que habita en nosotros, una conducta íntegra. Por eso habla de virtud. Aquí la virtud significa, en el idioma griego, significa una conducta recta, íntegra, moral, cuando tenemos esa fe. A la virtud hay que añadirle conocimiento, pero es ese conocimiento que viene de Dios, que viene de su palabra, que viene del Espíritu Santo, iluminándonos, guiándonos. Para vivir la fe y actuar correctamente se necesita ese conocimiento más profundo de las verdades de Dios. Entre más conocemos la palabra del Señor, entre más conocemos al Señor en intimidad, entonces más crecemos y más podemos vivir una vida santa y agradable al Señor. También debemos de ejercitar el dominio propio, que es el resultado del fruto del Espíritu. Dominio propio es dominarse a sí mismo, es gobernarse a sí mismo, es sujetar las pasiones, es sujetar las tentaciones que brotan de acá. La mayoría de tentaciones no vienen del diablo. El diablo tienta, mucho menos de Dios. Dice, nadie vaya a creer que la tentación viene de Dios. Y no siempre vienen del diablo. Vienen de vuestra propia concupiscencia, de la vieja naturaleza, que aunque ya tenemos una nueva naturaleza participando de ella, todavía está allí y será aniquilada completamente cuando seamos transformados y tengamos un cuerpo glorificado. Pero mientras tanto, es con el poder del Espíritu que tenemos que dominar esos deseos y pasiones que brotan de la vieja naturaleza. También hay que añadir y ejercitarse en la paciencia. Upomone es soportar con dignidad, es esperar con fortaleza, es soportar las tribulaciones y no desanimarse. No desanimarse. La paciencia en el contexto de Pedro es hasta la venida del Señor. Aquí no nos tenemos que desanimar, mis queridos hermanos, hasta que el Señor venga o nos lleve a su presencia. No tenemos que desanimarnos, porque se nos está dando estas virtudes, estas armas, estas cualidades, estos frutos del Espíritu, pero nosotros tenemos que ejercitarlos.
Tenemos que ejercitar, además de la paciencia, la piedad. Hay algunas hermanas que se llaman Piedad. Ahora, ese nombre ya no mucho se usa, pero las generaciones anteriores lo usaban mucho. Piedad era un nombre muy bonito. Y piedad ya dice algo, ¿verdad? Y piedad, en griego, Eusebia. O sea que quien se llama Piedad realmente en griego tiene casi que dos nombres, Piedad y Eusebia. Eusebia quiere decir piedad. Eusebia. Y Eusebia quiere decir a aquella persona que es temerosa de Dios, es piadosa. Entonces nosotros tenemos que añadir esa conducta piadosa, temerosa de Dios. Y luego dice, también en esta vida transformada, ustedes deben de vivir el afecto fraternal. El afecto fraternal, aquí aparecen dos palabras, pero en griego están unidas. Son dos, pero están unidas. Filadelfia, de donde viene la palabra Filadelfia. Hay una iglesia en Apocalipsis que se llama Filadelfia. Quiere decir amor fraternal. Pero un amor fraternal guiado y dominado por el amor de Dios, el amor agape o el amor agapao, que es el verbo, ¿verdad? Así que vivan en un amor fraternal, que quiere decir un amor sincero, un amor de amistad y compañerismo puros, desinteresados. Eso es parte de una vida transformada. Y por supuesto, el amor de Dios. Dice que al afecto fraternal hay que sumarle a todas las anteriores el amor. ¿Cuál es la palabra amor aquí? Agapao. Por algún tiempo todos hemos tenido la idea que en el griego, en el Nuevo Testamento, realmente aparecen tres palabras griegas para amor. Hablábamos del amor eros, el amor filial, fileos. Aquí Filadelfia, el filo es ahí el amor fraternal, delfia viene de hermano, ¿verdad? Y el amor ágape. Pero realmente en el Nuevo Testamento, oiga bien, aparecen solo dos clases de amor, solo dos palabras traducidas amor al castellano. Es el amor fileo y el amor agapao, ágape, filial. El amor eros no está en el Nuevo Testamento. El amor eros es un amor egoísta en todos los ámbitos de la vida. El amor eros es un amor egoísta intelectual, es un amor egoísta carnal, es un amor egoísta sexual, es un amor egoísta en todas las áreas. Por eso aún, esto es un paréntesis, dentro de la vida cristiana, la pareja que vive una vida sexual está dentro del amor ágape y el fileo, no está el amor eros. Porque si fuera el eros sería un amor sexual egoísta. Así que se les quede esto, aprendamos esto. En el Nuevo Testamento en griego nunca aparece el amor eros. ¿Está claro eso? ¿Sí? Solo dos clases de amor. ¿Cuáles? Fileo o filial, ágape o agapao. Uno es el verbo y el otro es el sustantivo, ¿no? Entonces, el amor agapao está compuesto de dos palabras. Es apao. Es puñal. Es yo. Apao, puñal. Yo me sacrifico a mí mismo. Es un negarse a sí mismo. Es un amor incondicional. Ese es el amor de Dios. Es un amor sacrificial. Es el amor que todo lo soporta, que todo lo espera, que no se irrita, no se envanece, no busca lo suyo, se goza de la verdad. El amor ágape nunca deja de ser. El amor de Dios es parte de una vida transformada. Finalmente, una vida transformada da frutos. Una vida transformada da frutos. Punto número 4. Por favor, podemos colocarlo ahí en la pantalla. Una vida transformada da frutos, es pura, es firme y es premiada. Primera de Pedro 1, 8, 11 dice así. Leamos el texto. Primera de Pedro 1, 8 al 11. Porque si estas cosas, las que hemos mencionado ahorita, están en ustedes y abundan,
no los dejarán estar ociosos, ¿verdad? Haraganeando espiritualmente. No. Ni estarán sin fruto. Siempre estarán aprovechando el tiempo, redimiendo el tiempo y siempre estarán dando fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas, las que hemos explicado, tiene la vista muy corta. Realmente el griego es miope. La palabra miopía es del griego. Un miope que es bien miope, porque algunos tenemos un poquito miopía hablando físicamente, pero el que es realmente miope pues, no mira. Entonces es ciego. Pero el que no tiene estas cosas tiene una vista muy corta. Entonces, si no entiende bien que es muy corta, entonces es ciego, pues, ¿verdad? Habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Si nosotros no vivimos esa vida transformada, se nos puede olvidar la obra maravillosa que Cristo hizo cuando nos perdonó nuestros pecados antiguos, cuando no éramos cristianos y vivíamos una vida desordenada, trágica, no transformada, sino deformada. Esa era nuestra vida. Es lo que está diciendo el texto ahí. Habiendo olvidado la purificación de vuestros antiguos pecados. Sigamos en el versículo 10, por lo cual, hermanos, por tanto más procurad hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Muy bien, así que estaremos aprovechando el tiempo. Ya que Dios nos ha llamado, interpretando lo que dice ahí, y escogido, arraiguémonos en la fe y en las cualidades que hemos mencionado, viviendo una vida transformada. Así nunca caerán jamás. Ahí no quiere decir caer de la gracia. Ese es un pasaje que entienden mal e interpretan mal los que son arminianos, los que tienen la doctrina de Arminio, que dice que la salvación se pierde. Eso no es cierto. Dice, no caerán jamás. Lo que quiere decir el griego ahí es, no fracasarán en su vida cristiana. Es decir, ustedes estarán dando frutos. La salvación es un regalo y es un regalo para siempre. Pero si ustedes no hacen esto, ustedes van a estar tropezando y tropezando y tropezando, estarán como fracasando en la vida espiritual. No, ustedes no van a fracasar si hacen estas cosas. Ustedes estarán en victoria. Y luego, así tendrán parte, recompensa en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es lo que dice en el versículo 11. Volvamos a leer el versículo 11, por favor. Pongamos atención ahora. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Aquí no está hablando de salvación, aquí está hablando de recompensa. En ninguna parte de la Escritura dice que porque nosotros pongamos por obra cualidades, virtudes, somos salvos. No, la salvación se obtiene solamente por creer en Jesucristo. Creer en el Señor Jesucristo y será salvo. Por recibir a Jesucristo en nuestro corazón y nos hace hijos de Dios. Entonces, quien se comporta así, quien vive la vida transformada, el Señor lo recompensará en el reino. Dice, le será dada una generosa entrada en el reino de Dios. Tendrá parte en el reino de Dios, será recompensado. Eso le dijo Jesús a los apóstoles. Ustedes en el reino, en mi reino, unos tendrán, dirigirán a 10 naciones, otros 5. Ustedes tendrán parte conmigo en mi reino. Así que mis queridos hermanos, no solo es una bendición vivir una vida nueva, crecer en esa vida nueva, sino que al hacerlo así, el Señor nos recompensará, nos dará galardones y tendremos parte en el reino de Cristo. Y para terminar, el mismo apóstol Pedro es un ejemplo vivo de una vida transformada. Antes de conocer a Cristo y antes de nacer de nuevo realmente, ¿cómo era Pedro? Pedro era impulsivo, prepotente, tosco, hipócrita, hablador. Era hablador. Estas palabras suenan un poco duras, pero eso es lo que muestran los evangelios. Hablador, cobarde.
Pero luego, cuando realmente él nace de nuevo y el Espíritu Santo viene sobre su vida, este hombre se convierte en un hombre lleno del Espíritu, transformado, apacible, humilde, tierno, amoroso, prudente, valiente. También con las cualidades que menciona aquí la palabra de Dios. Y nosotros nos parecíamos en alguna medida a Pedro. Éramos eso y muchas otras cosas más, pero ahora en Cristo somos una nueva criatura con una vida transformada. Amén. Póngase de pie. Vamos a orar un momentito. Y yo quiero pedirle, mis hermanos, que por favor le den una respuesta al Señor en su corazón a la palabra. El Señor lo escogió y lo eligió no porque tuviera méritos usted a su favor, porque Él lo amó, porque Él quiso salvarlo. Ahora en Cristo usted sabe que tiene una nueva vida. Mis hermanos, demos testimonio de que Jesucristo de verdad transforma. Que de verdad Jesucristo cambia. Que Jesucristo hace nuevas criaturas. Todos seamos testigos de que es posible vivir una vida diferente a la del mundo, a los que viven solamente guiados por la naturaleza vieja. Que es posible vivir una vida santa, íntegra, recta, renovada, pura, firmes, y que la podemos vivir hasta la venida del Señor. Y que no caeremos jamás, es decir, no fracasaremos en la vida cristiana tropezando y tropezando. La salvación que hemos recibido es eterna, no la perderemos. Pero el apóstol Pablo dice que debemos de vivir una vida poderosa, útil, firme, que da frutos. Que seamos hombres y mujeres que damos el fruto del Espíritu, el fruto del amor, la gracia y la paz que Dios nos ha dado. Nosotros no somos cristianos bonsai, somos cristianos fructíferos que crecen constantemente por la gracia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo y el Espíritu Santo. Si aquí hay alguna vida, algún hombre, alguna mujer, joven o señorita, que de verdad se ha dado cuenta que su vida ha sido como un desierto, que está erosionado, que no tiene frescura, que no tiene vigor, que no tiene paz, que no tiene tranquilidad, ahora sabe que no es salvo y sabe que si muriera no iría al cielo. El Señor puede convertir su vida, que es un desierto, en un bello jardín. Su vida pecaminosa la puede convertir en una vida transformada, en un hombre y una mujer diferente, que se comporta de manera diferente, que habla de manera diferente y que tiene paz y que tiene la vida eterna. Si aquí hay alguna persona también que se alejó del Señor por meses o años, habiéndole conocido, se ha dado cuenta que su vida perdió verdor, frescura, vigor, paz, y realmente se ha vuelto como de nuevo un desierto. Yo le digo en el nombre de Jesús, no se vaya sin reconciliarse, sin venir de nuevo a la casa del Señor, para que Él haga reverdecer en usted una vida transformada. Si alguien va a recibir a Cristo por primera vez o se va a reconciliar, porque ya no quiere seguir viviendo esa vida desértica, sino una vida útil, fructífera, sana, salva, haga conmigo esta oración. Señor Jesús, reconozco que soy pecador. Me arrepiento y me vuelvo a ti. Creo en Jesucristo para ser salvo. Lo recibo en mi vida para que me hagas hijo de Dios o hija de Dios. Te entrego
Mi vida, te confieso como mi Señor. Creo que resucitaste de los muertos al tercer día. Gracias, Señor, por salvarme hoy y recibirme de nuevo. Amén.